Un ciervo camina distraído por el borde de un bosque seco, en una isla volcánica de Indonesia. No ve nada fuera de lo común, pero a 9 kilómetros de distancia, una lengua bífida ya detectó su rastro en el aire, procesando partículas químicas invisibles, con una precisión que ningún otro reptil del planeta iguala. El cazador se acerca despacio, casi arrastrándose, hasta quedar a centímetros de su presa, y entonces ataca. Un solo mordisco, profundo, cargado de un veneno que durante décadas la ciencia entendió mal por completo. El ciervo escapa, pero no va a llegar muy lejos. Esta es la historia del dragón de Komodo, el lagarto más grande que existe sobre la Tierra. Si te gustan los documentales de animales, suscríbete y deja tu like. Y contame en los comentarios de qué animal querés el próximo documental. ¿Qué es el dragón de Komodo? Su nombre científico es Varanus komodoensis y pertenece a la familia Varanidae, el grupo de los varanos, que reúne a algunos de los lagartos más grandes e inteligentes del mundo. Es, sin ninguna competencia cercana, la especie de lagarto más grande que existe en la actualidad. Un macho adulto puede medir hasta 3 metros de largo y pesar entre 79 y 91 kilos, aunque existen registros de ejemplares excepcionales que superaron los 3,1 metros y los 160 kilos. Aunque esas cifras extremas probablemente incluían el peso de una comida reciente, todavía sin digerir. Es un animal endémico, es decir, exclusivo de un puñado de islas volcánicas del centro de Indonesia: Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang y Gili Dasami. No existe en estado silvestre en ningún otro punto del planeta, un caso de distribución geográfica extremadamente restringida para un depredador de semejante tamaño. Un gigante que la evolución construyó en aislamiento. El tamaño descomunal del dragón de Komodo es, según la explicación científica más aceptada, un ejemplo de un fenómeno conocido como gigantismo insular. En ausencia de otros grandes depredadores mamíferos que compitieran por el mismo nicho ecológico, este varano fue creciendo generación tras generación hasta ocupar por completo el rol de superdepredador de su ecosistema isleño. Algo que en otros continentes, con leones, tigres o lobos ya establecidos, jamás le hubiera sido posible. Ese mismo fenómeno, documentado en distintas islas del mundo a lo largo de la historia evolutiva, suele producir el efecto contrario en otras especies presentes en el mismo tipo de ambiente. Mientras algunos animales, liberados de la competencia y la depredación típica de los continentes, tienden a crecer desmesuradamente, como el propio dragón de Komodo. Otros, generalmente mamíferos de mayor tamaño ancestral, tienden a reducirse con el correr de las generaciones, un patrón inverso conocido como enanismo insular, documentado en la misma región de Indonesia, con elefantes prehistóricos de tamaño reducido, cuyos restos fósiles se encontraron en la propia isla de Flores, y que probablemente formaron parte, en su momento, de la dieta de los ancestros directos del propio dragón de Komodo actual. Su cuerpo está cubierto por una especie de armadura natural. La piel contiene diminutas placas óseas, llamadas osteodermos, incrustadas debajo de las escamas, que le brindan una protección adicional considerable frente a mordidas de otros dragones durante peleas territoriales o disputas por comida, algo que ocurre con relativa frecuencia dado su comportamiento oportunista y, en ciertas circunstancias, hasta caníbal. Su cola, musculosa y casi tan larga como el resto del cuerpo, cumple una doble función. Sirve como arma de defensa, capaz de asestar golpes contundentes, y como herramienta de propulsión durante la natación, ya que el dragón de Komodo es un nadador hábil, capaz de trasladarse entre islas cercanas, cruzando tramos de mar abierto cuando resulta necesario. Una lengua capaz de oler a 9 kilómetros. El sentido más extraordinario del dragón de Komodo es, sin dudas, el olfato químico, y la herramienta que lo hace posible es su lengua bífida, dividida en 2 puntas, que el animal extiende y retrae constantemente mientras se desplaza. Cada vez que la lengua toca el aire o el suelo, recoge diminutas partículas químicas que después transfiere a un órgano especializado ubicado en el paladar, llamado órgano vomeronasal u órgano de Jacobson, que analiza esas partículas con una sensibilidad extraordinaria. Gracias a ese sistema, un dragón de Komodo es capaz de detectar el rastro de un cadáver en descomposición o de una presa herida a distancias de hasta 9,5 kilómetros.
una capacidad olfativa comparable o incluso superior a la de muchos mamíferos considerados especialistas en rastreo, como ciertas razas de perro. Esa misma lengua bífida, además, le permite determinar la dirección exacta de la que proviene un olor, comparando la intensidad captada por cada una de las dos puntas, de forma muy similar al principio que utilizan las serpientes, con el mismo tipo de lengua. El veneno que la ciencia entendió mal durante décadas. Durante gran parte del siglo XX, la explicación aceptada para la letalidad de la mordida del dragón de Komodo era que su boca albergaba una combinación de bacterias particularmente virulentas, acumuladas entre los restos de carne en descomposición atrapados en sus dientes, y que esas bacterias eran las responsables de infectar gravemente a cualquier presa mordida, provocando septicemia y muerte en los días posteriores al ataque, incluso si el animal lograba escapar en el momento inicial. Esa teoría, repetida durante décadas en libros y documentales, resultó estar equivocada, o al menos seriamente incompleta. En 2009, un equipo de investigadores liderado por el biólogo Brian Fry publicó un estudio que identificó, de forma concluyente, la presencia de glándulas venenosas activas en la mandíbula inferior del dragón de Komodo, capaces de liberar una combinación de proteínas con efecto anticoagulante y, según análisis posteriores, componentes con acción hemotóxica adicional. Ese veneno provoca una caída drástica de la presión arterial de la presa, dificulta la coagulación de la sangre en la herida y acelera considerablemente el estado de shock, favoreciendo que la presa se debilite mucho más rápido de lo que la teoría bacteriana original explicaba. Ese hallazgo no eliminó por completo el papel de las bacterias presentes en la boca del animal, que sí existen y pueden contribuir a infecciones secundarias, pero sí cambió radicalmente la comprensión científica del mecanismo principal detrás de la letalidad de su mordida. No es, como se creyó durante décadas, un ataque sucio que mata por infección lenta, sino una combinación directa de traumatismo físico severo, causado por unos 60 dientes cerrados de hasta 2,5 centímetros de largo, y un veneno que ataca directamente el sistema circulatorio de la presa. Un dato curioso y todavía no resuelto por completo es por qué el propio dragón de Komodo no sufre efectos graves cuando resulta mordido por otro individuo de su misma especie durante una pelea, algo que ocurre con cierta frecuencia. Algunos investigadores proponen la existencia de factores en su propia sangre que lo protegerían parcialmente de su propio veneno, aunque el mecanismo exacto sigue siendo objeto de investigación activa. Cazador, carroñero y ocasionalmente caníbal. La dieta del dragón de Komodo es predominantemente carroñera. Buena parte de su alimentación proviene de cadáveres de animales ya muertos, que puede detectar a gran distancia gracias a su extraordinario sentido del olfato químico. Pero también es un cazador activo y capaz, especializado en la técnica de emboscada. Permanece inmóvil junto a senderos frecuentados por sus presas, ciervos, jabalíes, búfalos de agua y, en ocasiones, ganado doméstico, y ataca con una explosión de velocidad corta cuando la presa se aproxima lo suficiente, alcanzando picos de hasta 20 kilómetros por hora en distancias breves, aunque su estrategia principal nunca es la persecución prolongada. Los dragones jóvenes, considerablemente más vulnerables que los adultos, pasan buena parte de su primera etapa de vida trepados a los árboles, un refugio que los adultos, demasiado pesados y voluminosos, no pueden alcanzar. Esa segregación por edad no es casual. Los adultos de dragón de Komodo son caníbales oportunistas y no dudan en atacar y devorar a juveniles de su propia especie si se cruzan con ellos en tierra firme, lo que convierte a la vida arbórea temprana en una estrategia de supervivencia prácticamente obligatoria durante los primeros años. Reproducción. Hembras que no necesitan machos. Uno de los descubrimientos más sorprendentes documentados en esta especie es su capacidad de reproducción por partenogénesis, un proceso mediante el cual la hembra puede producir huevos viables sin necesidad de fecundación por parte de un macho. Este fenómeno fue confirmado de forma pública en 2006, cuando hembras mantenidas en cautiverio en el Zoológico de Londres y en el Zoológico de Chester, en Inglaterra, sin ningún contacto con machos de la especie, produjeron de todos modos huevos que eclosionaron con normalidad. Ese tipo de reproducción asexual tiene una particularidad genética notable en el caso del dragón de Komodo. Debido a su sistema de determinación cromosómica del sexo, distinto al de los mamíferos, las crías producidas por partenogénesis son siempre machos. Los especialistas,
interpretan esta capacidad como una posible estrategia evolutiva de emergencia, útil en un escenario de aislamiento extremo, donde una sola hembra que llegara por accidente a una isla sin otros dragones presentes podría, en teoría, fundar una nueva población, aunque esa estrategia reproductiva por sí sola resultaría insuficiente para sostener una población genéticamente sana a largo plazo sin reproducción sexual posterior. En condiciones normales, la temporada de apareamiento ocurre entre julio y agosto, y las hembras depositan generalmente unos 20 huevos hacia septiembre, aprovechando con frecuencia nidos abandonados de un ave local, el megápodo, que construye montículos de tierra y vegetación en descomposición que generan calor natural, funcionando como una incubadora improvisada. Los huevos permanecen enterrados entre 7 y 8 meses, hasta eclosionar hacia abril, un momento del año que coincide con la mayor abundancia estacional de insectos, la principal fuente de alimento de las crías recién nacidas, más inteligente de lo que su aspecto sugiere. A pesar de la imagen popular de los reptiles grandes como animales de comportamiento rígido y puramente instintivo, distintos estudios de comportamiento realizados tanto en estado silvestre como en cautiverio documentaron en el dragón de Komodo capacidades cognitivas considerablemente más sofisticadas de lo esperado para un varano de ese tamaño. Ejemplares mantenidos en zoológicos demostraron ser capaces de reconocer individualmente a sus cuidadores humanos, distinguiéndolos de personas desconocidas, y de aprender rutinas asociadas a determinados horarios de alimentación, anticipando la llegada de comida con comportamientos de expectativa claramente identificables. En estado silvestre, los investigadores documentaron además un comportamiento de caza cooperativa ocasional, poco esperable en un reptil solitario. Distintos individuos, atraídos por el mismo rastro olfativo hacia una presa grande ya herida, como un búfalo de agua, pueden converger sobre el mismo objetivo y alimentarse en un orden relativamente estructurado, según el tamaño y la jerarquía social de cada dragón presente, en lugar de generar un caos indiscriminado. Los ejemplares de mayor tamaño suelen tener prioridad de acceso al cadáver, mientras que los más pequeños esperan su turno a cierta distancia, un patrón de comportamiento social que algunos especialistas comparan, salvando las enormes diferencias evolutivas, con la dinámica jerárquica que se observa en ciertos mamíferos carroñeros. Un vínculo sagrado con los habitantes de la isla. Para las comunidades locales que habitan la isla de Komodo y regiones cercanas de Flores, este animal ocupa un lugar que va mucho más allá de lo biológico. Existe una tradición local, transmitida durante generaciones, que sostiene que los dragones de Komodo descienden de un mismo origen ancestral, compartido con los propios habitantes humanos de la isla. Una leyenda que en algunas versiones habla de gemelos, uno humano y uno reptil, nacidos de un mismo vientre. Esa creencia llevó, históricamente, a que muchos isleños trataran a los dragones con un respeto cercano a lo sagrado, evitando cazarlos incluso antes de que existiera cualquier protección legal formal sobre la especie, y refiriéndose a ellos con términos locales específicos que distinguen matices dentro de la propia cultura de Flores para clasificar a los grandes lagartos de la región. Los científicos occidentales documentaron formalmente al dragón de Komodo por primera vez recién en 1910, un descubrimiento relativamente tardío para un animal de semejante tamaño, explicado precisamente por lo remoto y aislado de las islas donde habita. ¿Representa un peligro real para las personas? A pesar de que los dragones de Komodo generalmente evitan de forma activa el contacto con seres humanos, los ejemplares jóvenes son particularmente tímidos y suelen huir apenas una persona se aproxima a menos de 100 metros, mientras que incluso los adultos tienden a alejarse a distancias más cortas. Existen registros documentados de ataques ocasionales contra personas, tanto turistas como habitantes locales de las islas donde habita la especie. La mayoría de esos incidentes ocurrieron en circunstancias específicas: animales acorralados, situaciones donde una persona se acercó imprudentemente para fotografiar a un ejemplar, o casos de dragones que asociaron erróneamente la presencia humana con la posibilidad de conseguir comida. Un comportamiento aprendido en zonas donde históricamente se permitió, de forma poco responsable, alimentar a los animales para atraerlos y facilitar su observación turística. Una práctica hoy prohibida dentro del Parque Nacional, precisamente por el riesgo que representaba tanto para los visitantes como para el comportamiento natural de la especie.
Cuando un dragón de Komodo se siente acorralado o amenazado, su respuesta defensiva incluye abrir la boca de forma amenazante, emitir un silbido audible y agitar la cola de un lado a otro. Señales de advertencia bastante claras que, en la gran mayoría de los encuentros, resultan suficientes para disuadir cualquier confrontación antes de que escale a un ataque real. Por ese motivo, todas las visitas al Parque Nacional de Komodo se realizan obligatoriamente acompañadas de guías locales autorizados, entrenados específicamente para interpretar el comportamiento de los animales y mantener siempre una distancia de seguridad prudencial entre los visitantes y cualquier ejemplar avistado durante el recorrido. ¿Por qué está en peligro de extinción? Desde entonces, la especie estuvo sometida a una combinación creciente de presiones que llevaron a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a incluirla en su lista roja desde 1996 y a reclasificarla en 2021, elevándola de la categoría vulnerable a la categoría más grave de en peligro. La población actual se estima en un rango de entre 1.300 y 2.000 individuos adultos, aunque contando también a los ejemplares juveniles y subadultos. La cifra total ronda los 4.000 a 5.000 dragones en todo el mundo. Esa población se distribuye de forma muy desigual entre las distintas islas. Komodo alberga alrededor de 1.700 ejemplares, Rinca cerca de 1.300, Flores posiblemente unos 2.000, mientras que las islas más pequeñas, Gili Motang y Gili Dasami, sostienen apenas unos 100 individuos cada una, poblaciones peligrosamente reducidas y vulnerables a cualquier perturbación local severa. En la isla de Padar, hasta 1975 existían registros confirmados de la especie, hoy considerada extinta en ese territorio específico, un antecedente que preocupa a los especialistas de cara al futuro de las poblaciones más pequeñas. La amenaza identificada como más determinante a largo plazo es, hoy, el cambio climático. El aumento proyectado del nivel del mar reduce de forma gradual pero constante la superficie disponible de estas islas ya de por sí pequeñas, un problema particularmente grave para una especie que depende enteramente de un territorio insular finito, sin posibilidad real de desplazarse hacia otro hábitat alternativo. A eso se suman amenazas más inmediatas: la caza furtiva de sus presas naturales, como ciervos y jabalíes, que reduce la disponibilidad de alimento disponible para los propios dragones, los incendios forestales, cada vez más frecuentes en la región, la actividad volcánica y sísmica propia de esta zona de Indonesia, y una gestión turística que, aunque generó ingresos importantes para la conservación del Parque Nacional de Komodo, en ocasiones resultó mal regulada, generando presión adicional sobre un ecosistema insular de por sí frágil. Lo que se está haciendo para protegerlo. El Parque Nacional de Komodo, fundado en 1980 por el gobierno de Indonesia específicamente para proteger a la especie y a su hábitat, se convirtió en la base fundamental de toda la estrategia de conservación, abarcando las islas de Komodo, Rinca y Padar, además de las aguas circundantes. Con el correr de los años, se sumaron reservas adicionales en la isla de Flores, entre ellas Wae Wool y Wolotado, ampliando la protección hacia poblaciones que quedaban fuera del parque original. El dragón de Komodo está protegido por la legislación indonesia, que prohíbe su caza y captura, y por un monitoreo poblacional continuo con censos isla por isla, que permite detectar a tiempo cualquier declive local antes de que se convierta en una crisis irreversible para una subpoblación específica. Distintas organizaciones internacionales trabajan además en promover un turismo mejor regulado, con límites de visitantes diarios y protocolos de distancia obligatoria, buscando que esa actividad siga financiando la protección de la especie sin sumarle estrés adicional a las poblaciones silvestres. Ese financiamiento turístico resulta decisivo en la práctica. Los ingresos de entradas y permisos de guías se destinan al pago de guardaparques, al mantenimiento de senderos seguros y a programas de investigación continua sobre las distintas poblaciones insulares. Un modelo donde cada visitante responsable termina siendo un aporte concreto a la supervivencia de la especie. Dado que el cambio climático es la amenaza de mayor alcance a largo plazo, buena parte de los especialistas coincide en que la conservación efectiva del dragón de Komodo depende, en gran medida,
de esfuerzos globales de reducción de emisiones que exceden la capacidad de cualquier parque nacional o programa aislado. Un desafío que comparte con otras especies isleñas de hábitats muy específicos. El dragón de Komodo es, en varios sentidos, un sobreviviente de otra era. El último representante de una forma de depredación reptiliana a gran escala que desapareció de la mayoría de los continentes hace millones de años, conservada casi por accidente geográfico, en islas donde ningún gran mamífero depredador llegó a competir por su lugar en la cadena alimentaria. Su lengua puede oler la muerte a 9 kilómetros. Su mordida combina traumatismo físico y veneno circulatorio, y sus hembras pueden, si hace falta, reproducirse solas. Resolvió casi todos los desafíos que un depredador terrestre puede enfrentar en su territorio. Y sin embargo, ninguna de esas adaptaciones lo protege de su mayor amenaza real, un océano que, lentamente, le está quitando la tierra firme bajo las patas.